share too much of personal information. Así que por favor, cuando haga sus preguntas, no mencione mucho de de su información personal. We are here to answer your questions, but if your question is too specific, meaning you're disclosing too much personal information, then I'm going to stop you for your sake and give you a hotline number to call. Entonces, estamos acá para responder sus preguntas, pero si su pregunta es un poco muy personal, la voy a tener que parar y le voy a dar un número donde usted puede llamar. Okay. Something is happening with this. I don't understand. Okay. So the other part that I want to mention is that each slide that I'm showing might contain information and resources that you may need. So please take picture, please take a screenshot so that you have them. Otra cosa que también quiero mencionar es cada presentación que estoy mostrando en la pantalla tiene información sobre números, direcciones y también información que usted le puede servir. Así que le digo que tome fotos o remotamente anote lo que pueda. So, for example, if your question contains too much personal information, I might just show you a screenshot of a hotline numbers that you can call to get more personal assistance. So, por ejemplo, si su pregunta es muy personal o más específica, nosotros le vamos a mostrar un número en la pantalla o la información sobre su pregunta en la pantalla para que usted pueda verlo. Hello? We hear you. Oh. Yeah. Yeah. Odd. Okay. Yeah. So I think my computer was frozen for a sec. Okay. Great. Sí, disculpen, problemas técnicos. Also, are you seeing this little screen that says, please move this window or something? Yes. Oh gosh, I don't know what that is. Your screen sharing. Okay. All right. So today in the presentation, I'm going to be mainly covering 3 things. Hoy en la presentación voy a estar mayormente cubriendo 3 cosas. We are going to talk about if you want to apply for government assistance, government benefits, and we're going to talk about eligibility and if there's any concern about immigration consequences if you apply for government assistance. So, una de las cosas que vamos a estar hablando es de si usted quiere aplicar para beneficios de gobierno y para ver su elegibilidad y las preguntas que tenga y las preguntas que tenga. We are also going to talk about if you're afraid of ICE action, meaning Immigration and Customs Enforcement action, your rights in ICE raids, and if you're facing removal and detention, some information that you need. También vamos a estar hablando de si usted tiene miedo o está preocupado acerca de ICE o que ICE pueda venir, si hay redadas o si usted está ahora en proceso de deportación y qué recursos hay. And we're going to also give you hopefully a lot of resources that's available for you and that you need right now. Y también vamos a darle muchos recursos e informaciones donde usted puede encontrar la ayuda que usted está buscando. I usually like to start my presentation by just really centering us on where we are. Usualmente me gusta empezar mis presentaciones mostrándoles en qué es lo que está pasando. So of course, as we all know, we are the epicenter of this COVID-19 pandemic. Como todos saben, estamos en el epicentro de este virus, el COVID-19. As of yesterday, we had over 192,374 cases of COVID-19. Y de lo que se sabe, lo último, como por ejemplo ayer, tuvimos casos 1,900, 374 casos. Including confirmed and also probable death, we're talking about over 20,000 people have passed away because of this pandemic in our city.
y incluyendo casos positivos y casos que personas murieron. El total es como, estamos hablando de más de 50,000 personas. Other things that this COVID-19 pandemic has showed is where the inequalities are in our city. Algo también que esto nos ha enseñado es las inequalidades de nuestras ciudades. According to the latest pandemic data by zip code that was released this week, race and income are the key factors that decides who dies and who lives. Basado en el código postal que realmente que sometieron últimamente, eso dice mucho de nuestras comunidades y quiénes están viviendo y quiénes se están enfermando, contagiando más. So neighborhoods with high concentration of Black and Latino people, as well as low-income residents, suffer the highest death rate. Las comunidades que tienen más latinos y afroamericanos son los que están sufriendo más esta pandemia. And it also showed the racial disparities that we all know of. Y también muestra el radio de disparidades entre las comunidades que no sabemos. Among the COVID-19 death, our Black and African-American persons died at twice the rate of white and Asian persons. Lo que está mostrando es que nuestra comunidad de latinos y afroamericanos está muriendo el doble de la comunidad blanca. And our Hispanic and Latino persons in our community are not too far behind. Y los hispanos y latinos en nuestro país y nuestra comunidad tampoco, esos son también las están pasando mal. We hope that we are going to be addressing these issues as we proceed forward as to why things are happening. There's so much things to say about Black and African American persons dying at this amazing rate. But today I'm going to concentrate and talk about the effects on the immigrants. Esperemos que más adelante podamos enfocarnos más en el tema, el por qué las disparidades entre comunidades, pero hoy lo que más me quiero enfocar es en lo que está pasando y el efecto en nuestras comunidades de inmigrantes. The effects on immigrants by this COVID-19 pandemic is devastating. Los efectos del COVID-19 en nuestra comunidad latina es devastante. It's not just a death rate, but what the effect on not having income because they lost jobs, to food scarcity and lack of medical care is something that we are seeing right now in our city. No es solamente la cantidad de muerte que está pasando ni contagios, pero también es las personas que perdieron el trabajo, los pocos recursos que tienen para ir al hospital, y eso es muy devastante. So just looking at the reasons for so much of death rate, many immigrants are essential workers, meaning they're at the front line of food, medical care, and cleaning services. Y viendo también la información y datos muestran que los latinos o la comunidad inmigrante se consideran trabajadores esenciales, que son los que primeramente están expuestos a esto. While the most of the city is shutting down, our immigrant workers are providing essential services and also exposing themselves to the virus. A pesar de que muchos negocios están cerrando y eso, los inmigrantes son los que están exponiéndose más en esta pandemia. So some of the other factors that we really need to also address are these disparities in underlying health conditions, less access to affordable medical care. Y aquí es también donde vemos las disparidades en que las comunidades tienen menos acceso a los centros de salud. And also that housing disparities is causing a lot of the reason why people cannot social distance. Y también en las viviendas y el motivo por el cual muchas personas no pueden hacer la distancia social por las maneras que viven. Sorry about that.
So I want to just show you that this map is available on New York City website, and just wanted to go and take a look because as you can see, the area of Southeast Queens, which is the area where we are right now, is one of the hardest hit. Quería mostrarles este mapa, por esto lo pueden encontrar en la página del gobierno, y quería mostrarles esto porque el área donde se ve con más contagios es el área donde estamos, que es en Jamaica y en Queens, y es donde se ve que hay más contagios. Okay, so yes. So what should immigrants can and do right now? Entonces, ¿qué los inmigrantes pueden y deben hacer ahora? So the very first thing is really knowing your rights. So kudos to you for being here and learning about resources that may be available to you. So, primeramente es conocer sus derechos, y así que a todos los que están participando, felicidades, porque eso es lo que primero que tienen que hacer, es conocer qué se puede hacer. And also, if you are in a removal proceeding, meaning that you're in immigration court, the number that I'm showing you right now is to check on your case, so you should do that. También, si usted está en proceso de deportación o también está en la corte de migración, el número que aparece en la pantalla, ese es el número donde usted puede llamar para obtener más información. And if you have not applied for any immigration options, you should definitely consider all immigration options available and try to pursue them. And the number that I'm showing you is a number where you can call to try to consult with an immigration attorney. Si usted no ha aplicado para una opción migratoria y usted quisiera saber cuáles opciones usted aplica, el número también que está abajo, ese es el número donde usted puede hacer una consulta con un abogado de migración. Yes, and you should also be doing safety and emergency planning for you and your family members. Y también usted debería estar haciendo un plan de emergencia para usted y para sus miembros de familia. So let's go right into the first issue that we are going to talk about, which is about the government benefits, who's eligible, and is there any kind of immigration consequences for you? Entonces, hablemos primero del primer tema, que es si usted quiere aplicar para beneficios gubernamentales y cuáles son su elegibilidad. So we're really talking about the eligibility factor and also what we call public charge questions. También lo que vamos a hablar es de la elegibilidad y también de lo que le llaman la carga pública, si tiene preguntas acerca de eso. So right off the bat, I want to give you the following resources for you to figure this out and also to help you apply if you do qualify. Así que de una le quiero mostrar los recursos donde usted puede ir para ver si usted califica y usted puede ver. Okay, so the first thing is that Legal Services of NYC, my organization, is offering free and confidential assessment if you can apply for public benefits and will assist you if you do. So, la organización, los servicios legales de Nueva York, estamos ofreciendo acceso confidencial para ver si usted califica o para algo o para algún servicio de gobierno. The second, the website that you're seeing is to New York City website, which contains actually really great information in all different languages about the kinds of services that you can receive right now. El segundo enlace es de la oficina del gobierno, y ahí aparece información sobre las cosas que usted puede saber y aparecen muchos idiomas. And the third website that I'm showing you, yep, let me just point to it, maybe. Okay, is a amazing chart that our New York Immigration Coalition came up with, so that you can figure out if you can apply for certain government assistance.
Y el último enlace ahí que le estamos mostrando, eso también es como una base de datos donde usted puede ver si usted califica para alguna beneficio público. And we are actually going to be looking at it a little bit later. Y también voy a estar mencionando más adelante. Okay. So to figure out if you qualify for some kind of government assistance, you really need to answer two questions. So, primeramente, si usted quiere saber si usted califica para alguna asistencia de gobierno, usted tiene que poder responder dos preguntas. One is, what is the program that you're applying for? Una de las preguntas es, ¿cuál es el programa para el cual estoy aplicando? And the second is, what is your immigration status? Y el segundo es, ¿cuál es tu estatus migratorio? Okay. Now I'm going to show you the chart. Ahora les voy a mostrar el mapa, la base. So this is the chart that I was telling you that our New York Immigration Coalition and Empire Justice Center came up with. Esta es la base de datos, de colección de datos que las organizaciones pusieron. And as you can see, these are the main programs that you may be interested in. For example, y estos son los programas que usted puede estar interesado en aplicar. The Cash Assistance Program. Por ejemplo, el programa de asistencia en efectivo. Food stamp, or SNAP as we call it now. Las estampillas de comida. Public housing assistance. Asistencia en vivienda pública. Federal Medicaid. El Medicaid para el médico. And state Medicaid programs. Y programas de seguro médico del estado. It really depends on what your immigration status is. Y todo esto depende en cuál es su estatus migratorio. Oops, sorry. So if you are a legal permanent resident, si usted es una persona, si es una persona residente legal, as you can see, you qualify for all of the programs. Como usted puede ver, usted califica para todos los programas. The only reason the emergency Medicaid is no is because you qualify for Medicaid. Y el por qué no se puede, para el Medicaid de emergencia no califica, es porque usted califica para el Medicaid general. The other immigration statuses will be asylees. Los otros que califican para esto son los asilados. Someone who is considered to be a battered spouse, the VAWA petitions. Los que aplicaron para VAWA, los que por violencia doméstica. U visa. Para los que aplicaron para la visa U. Who are victims of crime and who reported to the authorities and have received status through that. Y esas son las personas que fueron víctimas de algún crimen, reportaron a la policía y obtuvieron un estatus migratorio por eso. TPS. Las personas que tienen el TPS. Sorry. No, sorry. Las personas que recibieron el TPS. So as you can see, DACA holders. Como usted puede ver, los que tienen DACA. So once you figure out what is the program that you're applying for and what your immigration status is, then you will be able to figure out if you qualify for these programs or not using this chart. Entonces, basado en su estatus migratorio, usted va a poder ver en esta base de datos que pusieron si usted califica para algún beneficio o no. Okay. So going back, is it like little? Queremos tomar un receso aquí. We're going to take a little break here. We are just going to introduce someone very important to us. Vamos a introducir,
alguien importante para nosotros. Tenemos al senador Comrie. Senator Comrie is here with us, so if he can just have a few words before Jenny continues again with the presentation. Of course. Welcome, Senator Comrie. Thank you, Jenny. Thank you for allowing me to interrupt. Okay, should I just talk right through, or because they said there was a translator, or how should I do this? You'll speak, and then the person will, you'll say a sentence or two, and then the translator will say something right afterward. Yes. Okay. Great. Well, good evening. I'm Leroy Comrie, State Senator for the 14th District here in Queens. I want to thank First Presbyterian Church for putting this forum together. Buenas tardes, soy el senador Leroy Comrie del Distrito 14 de acá en Queens, y muchas gracias al reverendo de la Cruz por hacer esto posible. I want to remind you that New York is a sanctuary state, and we take the obligation of helping all people very seriously. Quiero recordarles que el estado de Nueva York es un estado santuario, y nosotros estamos dedicados a protegerlos. If anyone has any type of problem with city government or state government, please do not hesitate to contact my office, and we will do our best to ensure that you are taken care of. Si usted tiene algún problema con el gobierno del estado o de la ciudad, por favor, no se agite y mándenos todas sus preocupaciones, y nosotros vamos a revisarlos. My phone number is 718 Mi número, 765-6359. I'm sorry, would you repeat that? 718? 718-765-6359. Mi número de teléfono al que ustedes pueden llamar es el 718-765-6359. And my email is info@leroycomrie.org. Y mi correo electrónico es info, mi nombre, leroycomrie.gov, G-O-V. And I want to thank you. You can reach us through First Presbyterian also, and we will do our best to make sure that whatever your needs are, we will address them. Y también usted se puede contactar con la iglesia First Presbyterian, y ellos se van a contactar con nosotros para ayudarlos. And I also want to please ask everyone to fill out the census. No matter what your status is, we need you to be counted so that we can apply for the right amount of dollars to reflect the true number of members in our community. Y también quiero pedirles a todos que por favor llenen el censo. Es confidencial, pero necesitamos que usted llene para que la ciudad pueda recibir más fondos. The fact that you're on this meeting shows that you're interested in improving your life, and the primary way to do that is to be counted and to use the census to be counted. El motivo de que usted está acá en esta reunión demuestra de que usted va a ser contado, y eso es lo que necesitamos, que usted sea contado en este censo. Then you go to mycensus.gov, mycensus2020.gov, and fill it out online. Your privacy will be protected. No one will ask you about your status or your citizenship, and no one can use the census information in any way, shape, or form. Usted también puede ir en línea y puede poner My Census, que es mycensus.gov, y usted puede llenarlo ahí en su idioma, y nadie le va a preguntar su estatus migratorio ni nada de preguntas personales de su estatus migratorio. And I hope that you all act as captains to ensure that your friends and family fill out the census also. We must have a full count, or we cannot have the dollars, we cannot ask for the proper amount of dollars that we need to take care of everyone in our community. Y esperemos que ustedes sean los capitanes para que también digan a sus familiares para que llenen el censo, porque no podemos de otra manera, podemos tener fondos para continuar con este trabajo si no los contamos a todos. So again, I want to end by thanking Reverend Cruz and thanking everyone for having this meeting. I want to thank the speakers.
and for allowing me to interrupt as I'm trying to do 4 census meetings in 1 hour. I mean, 4 Zoom meetings in 1 hour, and I have to run. But thank you for allowing me to come in and say hello and offer my assistance and the assistance of all elected officials. Please do not hesitate to come to our offices if you need help. Thank you. También quiero darle gracias por haberme dejado entrar a esta reunión. Gracias al reverendo de la Cruz. Gracias a todos los que están aquí apoyando esto. Y sí, también gracias por dejarme entrar. Estoy tratando de tener muchas reuniones a la misma vez. Pero cualquier cosa, si ustedes pueden contactarnos a la información que hemos dado. Thank you. Thank you so much, Senator. Thank Gracias, you. senador. Si ustedes también necesitan información, sabemos que la Iglesia Adventista de Jamaica provee esta información y trabajamos con el senador. If you guys also need information, you can contact the Seventh-day Adventist SDA Church. We're now going back to Jenny. Ahora vamos a dejar también las palabras a Jenny para que pueda continuar. So thank you so much, Senator Comrie, for dropping by and all the work that you're doing to support our community. Muchas gracias, senador, por haber entrado y gracias por todo el apoyo de la comunidad. Okay. Okay. So going back, so I hope if this is the question that you have, you will be able to use this chart. Like I said, it is available online for you. But I want to talk about 3 quick takeaways. Esperemos que ustedes puedan, volviendo a nuestro tema, que puedan usar esa planilla que les enseñamos para que puedan ver para qué califican, y también quiero repasar algunas otras cosas. Okay. So one is that if you have submitted any kind of immigration application and or have immigration benefits, meaning like U visa, T visa, some of the SIJ, DACA, these are some of the things that we talked about, you may qualify for some kind of government assistance. Y lo que quiero enfatizar es de que si usted ha llenado alguna aplicación de migración, de la visa U, DACA, el estatus juvenil para los muchachos, usted pueda calificar para alguno de estos asistencias de gobierno. So obviously take a look at the chart and make sure to also contact LSNYC so we can assist you to get those assistance. Y también, así que usted pueda ver la planilla para ver si usted califica, y también si tiene preguntas nos puede contactar a los servicios legales de Nueva York para que lo ayudemos en eso también. And if you have not applied for any immigration benefits, meaning you're undocumented, you have not submitted any application to change your status, then most likely you do not qualify for most benefits by the federal government. Y si usted no ha llenado ninguna aplicación de inmigración y no tiene ningún estatus migratorio, entonces los programas que usted no puede acceder son los programas federales. However, New York State and New York City government programs, which is going to mainly be about medical assistance and for children, may still be available to you. Pero el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York, ellos tienen fondos separados y usted puede calificar para algunos de los programas que ellos ofrecen. So then that's when you're going to be checking this, the second link to see what assistance are provided by New York State and New York City. Y es aquí donde usted va a usar este enlace, el primer enlace que mandamos, que ve en la planilla para que usted pueda ver para cuáles califica y si son del estado o son federales. And also, if you have your child is a United States citizen, then you can apply for government assistance for that child. Y si usted tiene un hijo que es nacido en los Estados Unidos, usted puede aplicar asistencia pública para ellos. Okay. So some of the programs that we are talking about, let's skip this because
So I also want to let you know that there are some government assistance programs that's everyone. Really, no matter what your immigration status is, you do qualify for these programs. También quiero dejarles saber que hay algunos programas que usted, no importa su estatus migratorio, usted puede aplicar para ellos. Okay, so emergency Medicaid. Como por ejemplo el seguro de emergencia. COVID-19 medical assistance and prevention assistance is going to be available for everyone, this regardless of their immigration status. La asistencia médica para el COVID-19, eso va a estar, y el seguro médico de emergencia, esos van a ser calificados para cualquiera sin importar su estatus migratorio. The WIC program for pregnant women. El programa que se llama WIC para mujeres embarazadas. Child Health Plus program for children. También el seguro para cuidado de salud de niños. And also workers' compensation. También compensación para trabajadores. If you worked and you were injured at work, then regardless of your immigration status, you can receive workers' compensation. Si usted estaba trabajando y usted fue herido o se lastimó en su trabajo, usted puede recibir compensación de trabajo, de trabajadores. And also, if you worked and didn't receive minimum wages and overtime, regardless of your immigration status, you can receive assistance to get your money back. Y si usted trabajó y no le pagaron y estaba trabajando el salario mínimo, usted puede recibir también un programa donde usted puede recobrar el dinero que no le pagaron. I also want to cover two other things that's really relevant for our time. También quiero proveer otras dos cosas que son muy relevantes para lo que estamos hablando. We are talking about the economic impact payments that's authorized by CARES Act. También quiero hablarles del impacto económico, de los pagos de impacto económico. These are the government checks that people have been getting, $1,200 for individuals or $2,400 for joint filed family. Y estos son de esos cheques que se ha escuchado hablar, que de $1,200 por individuo o $2,400 como pareja. So the rules concerning this, we have been getting a lot of questions from immigrants if they qualify for this program to get this check, stimulus check. Y hemos escuchado muchas preguntas de muchas personas, inmigrantes, preguntándonos si califican para el cheque del estímulos. So the rule of the thumb is that you need to have work-eligible Social Security number, which is not an ITIN number. So uno de los requerimientos es de que usted tiene que tener un seguro social y que haya pagado so if you want to take a look at, I have the Spanish side up. Okay. Yes. Necesita. Un seguro social elegible, no un número de ITIN con lo que llenan los impuestos. O si tiene una residencia permanente. Yes, so you need to be either a legal permanent resident or you need to have a Social Security number and basically a work permit. So tiene que ser un seguro social y una residencia permanente o un permiso de trabajo. Okay. The next thing that I want to talk about is concerning unemployment benefits. La otra cosa que quiero hablar es de los beneficios de desempleo. So unemployment insurance provides temporary cash benefits to employees who have lost their jobs. So el programa de desempleo, los beneficios de desempleo provee un sueldo temporario para los que han perdido el trabajo. So if you have worked in New York for 18 months and have lost your job through no fault of your own, then you qualify for what we call UI, which is unemployment insurance.
por ejemplo, si usted ha trabajado más de 18 meses en Nueva York y ha perdido su trabajo sin que sea su culpa, entonces usted puede calificar para un seguro de desempleo. The CARES Act have actually increased the payment and also extended the time to receive unemployment insurance. Y la ley que aplicaron hicieron que el pago semanal sea más alto de lo que era. And also it has now included what usually people who don't usually qualify for UI program, which are the independent contractors. Y también incluyeron algo que antes no calificaban, pero son los contratadores independientes. Mm-hmm. Yeah. But just because you have worked for last 18 months in New York, unfortunately doesn't mean that you as an immigrant automatically can apply for unemployment insurance. Pero el hecho de que usted haya trabajado 18 meses en Nueva York no realmente le hace, puede adquirir este beneficio de desempleo. So some immigrants may not be able to receive benefits unless they're quote unquote be considered as available to work. Algunos de los inmigrantes no van a poder recibir este programa a no ser que sean considerados disponibles para trabajar. Mm-hmm. And unfortunately, if you don't have work permit, it's basically the same standard as the prior stimulus check. If you do have a work permit, you're considered to be available for work. However, if you don't have an work authorization, work permit, then you're not going to be considered as available to work. Y este programa también tiene los mismos requerimientos de que usted tiene que tener un seguro social o un permiso de trabajo y ha trabajado por los 18 meses y que está disponible para volver al trabajo. Okay. So I'm sure at this point that a lot of people have heard this term public charge. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado el término de la carga pública. Basically, what it's about is immigration consequences if you apply and receive government benefits. Y prácticamente esto significa los beneficios públicos que has recibido y las consecuencias que da a tu estatus migratorio. This term has become notorious and instilled a lot of fear in our immigrant communities. Este término se ha usado mucho y ha dado mucho miedo a las comunidades de inmigrantes. So that in fear that they will not be able to become legal permanent residents, people have been pulling away from government assistance even when it's available to them. Y algunas personas que aunque cualifiquen para algunos servicios no lo están recibiendo porque tienen miedo de que no se van a poder hacer residentes permanentes en un futuro. So I want to dispel a lot of fear and also misinformation that's out there. Entonces quiero tratar de deshacer un poco el miedo y también la mala información que está allá afuera. Public charge at the base of it is a test that to determine whether an immigrant applying to become a legal permanent resident or to come to United States or extend their visa are going to become primarily dependent on the government. So, la carga pública se basa en la determinación para un inmigrante para calificar, para ver si va a ser una carga para el gobierno en un futuro. Y eso es para cuando están aplicando para la residencia permanente. I'm so sorry, Nitsa. I think from here on, the slides are not translated. Okay, sorry. Okay. Queremos pedir disculpas porque creo que de aquí en adelante las páginas no están traducidas. Okay, so basically when before the Trump administration, if you received certain kinds of government assistance, you may be considered as primarily dependent on the government and will be considered as public charge.
So, antes de esta administración, usualmente aunque usted recibiera algunos beneficios de gobierno, no se le consideraba prácticamente que iba a ser dependiente al gobierno. This administration, Trump administration, has greatly expanded the number of government assistance that the government is going to be able to look at to consider you as a public charge and therefore become an hindrance to your becoming legal permanent resident. Pero esta administración de Trump, esta nueva administración ha expandido y ha puesto en la lista muchos otros programas que antes no eran considerados carga pública y eso lo ha hecho para obviamente perjudicar a los aplicantes. However, it's a lot of it is really fear-based more than actually hindrance on your becoming a legal permanent resident. So I'm going to explain why. Pero la mayoría de esto mayormente es miedo, tratar de meter el miedo que realmente lo que usan en práctica. So not all government assistance, especially the ones that's available to you through New York State and New York City, are not going to be considered as public charge. So, no todos los programas de asistencia pública van a afectar o van a ser considerados carga pública en tu estatus. Por ejemplo, como los programas del estado y de la ciudad de Nueva York, esos no son considerados carga pública. So this is something that as immigrants you all know, most of the government assistance is unfortunately not available to undocumented immigrants. Pero como ustedes también saben, la mayoría de programas de asistencia pública federales del gobierno, tampoco ustedes califican para esos programas. If you are receiving federal government assistance, that means either you are a legal permanent resident or receive some kind of government benefits, like, for example, U visa, people who receive U visa, T visa, SIJ, the list that we talked about, and TPS. So, por ejemplo, si usted está recibiendo algún programa federal, entonces eso significa que usted es un residente permanente o usted es un asilado o tiene la visa T, la visa U o la visa o BAWA, como los que habíamos mencionado. All of these immigration options are exempt from the public charge question. Y todas estas visas y estas, lo que hemos mencionado, son exentos a la carga pública. Okay. So there are the exemptions. Aquí son las excepciones. Okay. So that means, and also very importantly, legal permanent residents, the ones who actually can get these government assistance, the public charge rules does not apply to you. So, por ejemplo, algo que también quiero decir muy importante es los residentes permanentes que ya tienen su residencia permanente y aplican para algún beneficio. Esto no le perjudica y no se considera carga pública. And it is not a bar to your becoming a U.S. citizen. Y eso no le prohíbe que usted se haga ciudadano americano. USCIS also declared that, or more like announced, that any kind of treatments or preventive services that you need because of the COVID-19 is not going to be considered as public charge. Inmigración también ha puesto que cualquier programa que usted use en estos tiempos de asistencia pública no va a ser considerado carga pública. Also, any kind of charity assistance or discounted medical care that you may be able to get are also not part of the public charge consideration. I'm sorry, Jenny, that was cut. Can you repeat that? Sorry. Getting charity or discounted medical care that people may be able to apply for, that's not part of the public charge test. También si usted recibe algo de caridades o algún otro beneficio, algún descuento de médico, eso no significa que usted va a ser considerado carga pública.
So the takeaway should be this. Before you apply for public assistance, or before you disenroll yourself from public assistance that you may qualify for, please contact someone before you do that. Y si usted quiere aplicar para algo, por favor contacte a alguien primero antes de aplicar para cualquier beneficio y si no está seguro si califica o no. I'm showing you the Action NYC hotline number that you can call to get that assessment, and it's free before you do anything like disenrolling from a government assistance program that's essential to you. Y la que estoy mostrando aquí son los números donde usted puede contactar y puede, son los que son esenciales y se consideran carga pública. Okay, so now we're going to talk about ICE action. Unfortunately, ICE is still continuing with their raids and also conducting other operations. Ahora quiero mencionar un poco de ICE, porque ICE todavía sigue manteniendo sus redadas y siguen operando. And detention facilities are releasing some people, but there are too many immigrants still locked up in detention centers. Y a pesar de que ICE está dejando salir a algunos, todavía hay muchos centros de detención. If you are, you already have ICE check-in, I need you to listen carefully because the in-person check-ins are suspended until July 1st, but the phone check-ins are continuing. So, si usted quiere hacer un chequeo con ICE, ahí está el número, pero en línea lo puede seguir haciendo, pero en persona está suspendido hasta 1 de julio. And so that's the number that you can call to check on your case. Y este es el número también para que usted pueda llamar y chequear su caso por teléfono. And if your loved one was swept up by ICE, then please call this number. Use this website to locate them. Y si algún ser querido de usted ha sido detenido y usted lo quiere localizar, use este enlace que estamos mostrando en la pantalla para que usted pueda ver en dónde se encuentra. ICE does have a policy that says that they are not going to operate in sensitive locations, such as school, hospitals, and religious institutions. ICE también ha dicho que ellos no van a estar operando ni van a estar siendo detenidos en escuelas, hospitales o iglesias o en centros religiosos. However, unfortunately, we have been hearing that although ICE had put out a statement that they're not going to be doing raids at healthcare facilities unless there's an extraordinary circumstances, we have been hearing that unfortunately this is still happening. Pero lamentablemente, a pesar de que han puesto estas cosas en ley, a veces ICE todavía sigue haciendo esto y sigue llegando a lugares donde no debería. In order to make sure that we can hold them accountable, we need to be vigilant. And when you see ICE raids, please report to our Immigrant Defense Project. That's the number that I'm showing right now. Así que si usted ve en hospitales, en lugares religiosos o hospitales a ICE y usted quiere reportarlos porque están en esos lugares donde no deberían, usted puede llamar a ese número que muestran en la pantalla para reportar que ICE está en esos lugares. I'm so sorry that we have gone way over, but I want to end our presentation and take question and answer. Great. So, entonces, ¿queremos tomar algunas preguntas? So sorry, let me just finish with this as last slide. Y déjeme terminar esto como mi última de presentación. Okay, so this is very important, I think, for people to hear that everyone who are both undocumented and documented immigrants in this country have rights. Esto es algo muy importante para todos. Gente con documentos o sin documentos tienen derechos en este país. Immigrants are tenants,
homeowners, students, parents, spouses, workers, and they're also consumers and business owners. Los inmigrantes somos dueños de casa, estudiantes, padres, esposos, trabajadores, dueños de negocios y tenemos derechos. Mm-hmm. And in these capacities, you have full rights. It doesn't matter what your immigration status is. Y por eso, en esa capacidad, sin importar su estatus migratorio, usted tiene derechos. If you go to housing court and the question from the judge is going to be, are you a tenant? Not what is your immigration status? Por ejemplo, si usted va a la corte de vivienda y el juez le va a preguntar si usted es un arrendero, no si cuál es su estatus migratorio. And immigrants, even without any kind of immigration status, have constitutional rights. Y los inmigrantes también califican para no solo las leyes, también las leyes constitucionales. What that means is that you cannot be discriminated against in education, housing, benefits, healthcare, and other public services. Lo que eso significa es que usted no puede ser discriminado en el sistema de educación, de vivienda, de sistema de salud o en alguna o de escuelas. You also have language access rights. Y ustedes también tienen acceso a su propio idioma. Even in ICE raids, you have rights. Aún, aunque sean en las redadas, usted tiene derechos. And New York City residents have rights that's guaranteed by New York City. Y muchas de estas organizaciones están garantizadas por la ciudad de Nueva York. So please seek help, get food, medical care, income, housing assistance, and keep safe at this time. Así que por favor busque alimentos, cuidado médico o sus ingresos o asistencia de vivienda y manténgase al salvo. We need to come together to survive this. Y nos necesitamos unir para sobrevivir esto. Thank you so much for listening to the presentation. Again, I hope it contains some of the information that you needed. And now we'd like to open up for question and answer. I know it's already over time, but we are going to informally be here till 9 to answer your questions. Muchas gracias por haber participado, por habernos escuchado. Ahora vamos a escuchar algunas de sus preguntas. Sé que nos pasamos un poquito de tiempo, pero vamos a estar aquí hasta las 9. And just note, everyone, again, if you on the Zoom, just please click the chat option on the bottom of the screen to ask your questions. If you're on the Facebook Live, just continue to put your questions there. Por favor, si usted está conectado a través de nosotros por Zoom, abra la cajita del chat y ponga su pregunta y mándenos. Si usted está por Facebook, publique en el comentario su pregunta y nosotros estaremos respondiendo. And I am going to be scrolling through some of the intake numbers, hotline numbers that I spoke about so that you can take pictures or screenshots. Y voy a estar yo cambiando la pantalla, las páginas para que ustedes puedan obtener toda la información, así que tomen fotos o anótenlos. So the first question that someone asks says, I want to contact a lawyer, an immigration lawyer, to ask questions. La primera pregunta que alguien hizo es, yo quiero contactar al abogado de inmigración para hacerle unas preguntas. Jenny, if you can put the slide up. Jenny, si Yes. tú puedes poner a la pantalla para que esa pregunta sea contestada. So this shows Action NYC hotline number that I spoke about before. Esto muestra la organización y el número de hotline donde usted pueda llamar para sus preguntas. Mm-hmm. And if you qualify, meaning you're low-income immigrant, then you may be qualified to not just get consultation, but also representation with immigration attorney. Y si usted califica para algo, lo que significa es que sus ingresos son bajos, usted tal vez no solo pueda calificar para hacer una consulta,
pero también para una Okay, representación so en I'm su caso. also showing you one more slide that has immigration assistance, which is Action NYC. The CUNY Citizenship Now project is also assisting with people to become US citizens. También le estoy mostrando que es la organización de Action NYC, donde usted también puede llamar y hacer una consulta. También Citizenship Now, eso es para ayudar a las personas que quieren hacerse ciudadanos y necesitan ayuda. Mayor's Office of Immigrant Affairs have been assisting with connecting people to legal assistance and other assistance that may be available to you. So please also make sure to call them. Y la oficina del alcalde también, ellos están ayudando y tienen información de organizaciones donde ellos le pueden ayudar, así que puede llamarlos. And also, sorry, see, there's a lot of resources out here, right? So New American Hotline is a place where you can call with many different immigration questions. So you can also contact them as well. Y también hay muchos recursos, también la línea de nuevos americanos. Usted también puede llamar para hacerle otros tipos de preguntas sobre migración. Okay. Okay, great. Thank you so much, Jenny. I have a second question over here. Tengo otra segunda pregunta. How do I know if I can apply for food stamps? I have 2 children that were born in the United States. La segunda pregunta es, ¿cómo yo sé si puedo aplicar para estampas de comida? Tengo 2 niños nacidos en los Estados Unidos. Okay. So 2 children who are US citizens already tells me that there's gonna be some option available to you. So, le respondiendo la pregunta es si usted tiene niños ciudadanos americanos, entonces eso me dice que ellos van a poder, usted va a poder aplicar para ellos. You can apply for it. So the other qualifications beyond immigration option is that you have to be considered low income for food stamp purposes, so SNAP purposes. Y otro requerimiento para aplicar para las estampillas de comida es que usted tiene bajos ingresos. So I'm showing you a screen where you can get that assistance. Se le estoy mostrando en la pantalla donde usted puede tener esa asistencia. So Legal Services of NYC, we have been assisting people to screen for their eligibility and also assist you to apply for SNAP if you qualify. So, los servicios legales de la ciudad de Nueva York están ofreciendo evaluaciones gratis para ver si usted califica para la asistencia en efectivo y también para las estampillas de comida. So please call us at the number that's right here. Así que usted nos puede, por favor, llámenos ahí a ese número que estamos poniendo en pantalla. Okay. And as I said before, even if, let's say, you don't have immigration status, you may be able to get SNAP for your US citizen children. Y como estaba mencionando hace rato, aunque usted no pueda calificar para la estampilla de comida, sus hijos ciudadanos americanos sí califican. Sí, quiero recalcar esto. I do want to emphasize that for those that are undocumented, para aquellos que no están con documentos legales aquí, si ustedes tienen niños que han nacido aquí en los Estados Unidos y si califican con su ingreso, ustedes pueden calificar a esta asistencia del gobierno sin penalidad. If you have any children that are born here in the United States, it does not matter if you're undocumented, or this can be a great resource for you if you meet the income requirements. I know it's very important for some people, so I just want to stress that. Yo sé que esto es muy importante para algunas personas, así que quiero enfatizar en esto. Y pueden llamar a ese número que están en la pantalla. You can call that number if you're unsure. Si no están seguros, pueden llamar al número que está en la pantalla de ahí, el 917-661-4500 para más información. If you want more information, the information is right there. So we're going to continue on with the third question. Vamos a continuar con nuestra tercera pregunta. What is the contact info for legal services, New York City, Queens Legal Services, and a legal hand?
¿Cuál es el número de contacto para los servicios legales de New York City, a los servicios legales de Queens y Legal Hand? Creo que ella ya contestó esta pregunta, pero lo vamos a poner otra vez. I think you answered that question before, but we'll put it right here so that it can see again. Yes. So I'm showing you the slide, how to get in contact with us. And I'm also going to show you the slide where all different kinds of services that we're providing right now is listed. So it's the same numbers. The telephone number is for Queens Legal Services, but you probably need to do an intake. So it's probably a good idea to call that intake number. So, les voy a proveer la misma información de los servicios legales de Queens que están ahí, pero obviamente les mando que llamen para hacer una evaluación primeramente, una consulta para ver si califican y para qué califican. Thank you, Jenny. We're going to continue on with one more question. Well, two more questions I see here. Right, But if you have questions, keep on coming. I mean, it's 8:50. We have 10 more minutes. Si tienen preguntas, todavía pueden hacer las preguntas. Si tienen a través del Facebook, lo pueden hacer y lo vamos a postear aquí. La siguiente pregunta es, quiero contactar al abogado de inmigración para hacerle algunas preguntas. I want to contact an immigration lawyer to ask some questions. I think we answered that one already. Yes. I'm just going to show that screen one more time. Les voy a mostrar otra vez esa pantalla para los que quieran contactar a abogados de inmigración. Ahí está el número. Okay, the next question we have. ¿Me puede dar información para HHA? Ya que muchos no están trabajando, tienen hijos y no saben si pueden recibir ayuda. I want to receive information for HHA. Many people are not working and they have children who need the help. You mean the healthcare? ¿Ustedes para cuidado? They just put HHA here. Home attendant. No, Yeah, I think that's a home attendant. What was the information that they are looking for? ¿Cuál es la información que están buscando? They're just saying information for HHA. I think maybe that's the New York City hospitals. Yeah, that's what I was sort of thinking. So I am going to actually take this opportunity, and I hope that was the question. Sorry. Voy a tomar esta oportunidad. Espero que esa haya sido la pregunta. To give you a screen about that. Resources that's medical assistance that's available for immigrants. Esto es para la asistencia médica para inmigrantes. Aquí está la información. And I'm so sorry that this is not translated in Spanish, but if you go to the website that I'm showing, I have right there, and again, please take a screenshot, then you can translate this page. It's actually straight from the New York City website, and you can see the resources. Disculpen de que lo que está en la pantalla no esté traducido, pero si ustedes ven, esta es la página que es del gobierno, entonces ustedes pueden entrar y van a ver ahí todos los ayudas disponibles. Actually, that wasn't. Oh, sorry. So I'm just going to take this opportunity and then maybe we can ask further. So the New York City Health and Hospitals, which is a city hospital, have been assisting people COVID-related and not. And so if you visit their website, they have sliding scale at the very least, even if you don't have insurance. So you will be able to get medical assistance. So, quiero tomar este tiempo para decir que los hospitales de la ciudad de Nueva York están ofreciendo, están atendiendo a personas relacionadas con el COVID-19 y aunque no estén relacionadas con el COVID-19, ellos también están atendiendo, así que si ustedes necesitan ir al doctor o necesitan atención médica, ustedes pueden ir. And also there are New York State and New York City derived health insurance that's available for people. Y también hay otra asistencia que es de New York City Drive, que se llama
que también está disponible para ustedes. Okay. Sorry, what was the question? So thank you for that information. That was great information. Gracias por esa información. But the question that they were actually wanting to ask is, it's a home attendant. Hay muchas HHA que murieron por COVID-19 y sus familias dependían de ellas. ¿Hay alguna página para que sus hijos puedan recibir ayuda? There's many home attendants that died because of the COVID-19 and their families depended on them. Is there a page where their children can get help? So there's a lot more question that I need to ask about that situation. Let's start from there, right? Responder esa pregunta, hay otras preguntas más que tengo que responder para ver sobre esa pregunta. So one of the questions would be if what the person's immigration status is, and if they have paid into the Social Security program, then they're the surviving survivors of I don't know why I can't remember the word right now. The survivors will be able to receive the Social Security benefit that was supposed to go to the father, mother, whoever. So, primeramente tendríamos que ver si la persona que falleció cuál era el estatus migratorio de la persona que falleció y si esa persona estaba contribuyendo al seguro social. Si ese era el caso, entonces el seguro social le daría un dinero a los dependientes, los que sobrevivieron o los que dependían de ella o él. And I would argue also that, so it's we need to figure out what the immigration status is, what are the government assistance or assistance that they're looking for, what's the relationship? No, these are children. Y también el estatus migratorio de la persona, del familiar de la persona que falleció, cuál era la relación de ellos, o pues dijimos hijos, pero cuál era el estatus migratorio de ellos también. So what I would suggest is for that person to contact us at Legal Services of NYC and to see if there is any kind of assistance that we may be able to provide with the government assistance. So, lo que usted también puede hacer es contactarnos al número que le dimos de Queens Legal Services, de los servicios legales de Queens, para ver si podemos ayudarle y ver para qué beneficios aplicarían ellos. Any other question? Yes, there's a few more. Okay. Just give me 1 second. I mean, I don't know how. Family? Oh, okay. No, okay. Una familia que tiene un caso con inmigración en Maryland, pero viven en un shelter en New York, ¿pueden transferir su caso a New York? Padre, madre e hijo menor tienen una cita en agosto en Maryland. There's a family that has an immigration case in Maryland, but they live in a shelter in New York and they want to transfer their case to New York. Father, mother, and their son has an appointment in August in Maryland. I'm not sure what the question is. Yeah, so that's yes, you can transfer your case to New York. You have to do something called change in venue. And I would suggest that you contact Action NYC soon as possible to try to get assistance from an immigration attorney to assist you to do that. Sí, la respuesta a esa pregunta es sí, usted puede contactar, le dijimos que contacte a las Action NYC lo más antes posible. Lo que usted tiene que hacer es un cambio de venida, lo que se le llama, y ellos pueden ayudarlo. Así que ahí está el número en pantalla. So, llámelos a ellos y diga que usted quiere transferir su caso de Maryland a Nueva York. Okay, the next question, and it's almost 9 o'clock. We have 2 minutes.
but I'm not sure when we're going to cut off. Depends on Jenny. I'm fine. I don't know. I mean, obviously, please don't feel obligated to stay on if you have to go. But I'm okay with answering questions. I don't know how, if it's okay with you, Salini, and Reverend Dela Cruz and Nitza. Why don't we answer all the questions that come before 9 p.m. Yeah. So so the cutoff will be all the questions that end at 9, but then you can keep going to answer them. Okay. Okay. So the next question. El alcalde dijo que había un fondo para los inmigrantes. ¿Dónde pueden solicitar para obtener esos beneficios? The mayor said that there will be funds for immigrants. Where can we get those benefits? That's a very good question. And that's the question that I think all of us have been asking. Unfortunately, I don't think there has been, actually, I didn't follow up this week. But my understanding so far is that they are looking for community partners to be able to identify people. And the mayor's office is working hard, very hard to work on distributing these funds, but they haven't really come up with a method yet. But hope is that it should be coming soon. So la respuesta a esa pregunta es de que todavía no está muy seguro. La oficina del alcalde está tratando de hacer lo mejor para ver cómo puede distribuir ese dinero, y también está aliándose a otras organizaciones que ayuden a ver, pero todavía no tienen una respuesta, pero en cuanto tengan la respuesta, vamos a pasar la información. Yeah, this morning they said that they're setting it up with about 30 groups, but they didn't say what the 30 groups are. So I guess it's not open just yet, but they're getting close. So esta mañana dijeron que iban a tratar de hacerlo para 30 grupos, pero todavía no saben, no dijeron cuáles grupos eran, y están tratando de ver cómo van a hacer eso. And I'll just say something briefly about, in terms of interaction with immigrants and the mayor more broadly, that First Presbyterian Church of Jamaica is part of community organizing. And so if you or your organization want to push with other organizations together to make sure things like those benefits promised happen, you can contact us. Thank you. All right. So la siguiente pregunta. Yeah. Una persona que falleció por el COVID-19 y era ciudadano americano casado en Guatemala, pero su esposa vive en Guatemala y nunca vino a los Estados Unidos, ¿puede recibir beneficios de viuda? There's a person that passed away from COVID-19 and they were an American citizen. They were married in Guatemala, but their wife lived in Guatemala but never came to the United States. Can that person receive benefits from the widow? Okay, so the person is in Guatemala and the person who passed away is in United States. Is that? Yes. The question. I'm imagining that the benefit that you're talking about is Social Security benefits that that person might have paid into. I mean, there's a lot of questions to be asked there. So that's who would be able to answer that question? Omo, I'm wondering if it will be okay for that person to contact you and we try to find that answer for them. Omo, are you still on the line? So I'm just going to translate a little bit. Yes. So la respuesta a esa pregunta, no estamos muy seguras. Asumo de que el beneficio que se refiere como viuda es del beneficio del seguro social, pero no tendría una respuesta ahora mismo para eso. So, I'm a little stumped.
I see a brochure on the Social Security website about getting benefits if you're outside the U.S. After someone dies. Seems like it's right about what they're asking about. I can put in the chat the English version of the brochure, but I wonder if I can find it in Spanish. Or in maybe the Social Security office number, maybe they can contact in order to find out. Tal vez uno de las donde usted pueda contactarse es a la oficina local del Seguro Social y llamar y ver si ellos tienen más información para ver dónde pueden obtener ayuda o si se puede obtener ayuda en ese aspecto. This, of course, I am assuming that that person had paid into the Social Security program. But if if the person is still on chat, if they want to clarify at all, if what government assistance, if they are talking about exactly, then maybe we'll be able to answer that a little bit more pointedly. Okay. On point. Si esa persona pudiera clarificar un poquito sobre la asistencia del gobierno que ellos se refieren, sería beneficioso para los abogados. Mientras tanto, esa persona va escribiendo en el chat, había una clarificación que se hizo. La oficina del alcalde escogió 30 organizaciones para poder ayudar a los inmigrantes. So the mayor's office has 30 organizations. We don't know who they are, like they said before. No sabemos quiénes son hasta el momento, pero haciendo esos grupos como lo estamos haciendo ahora, but doing these type of Zoom calls empowers us. Nos da un poquito de poder porque trabajando juntos podemos hacer algo. Nuestra voz se puede escuchar. Working together, we can do something and our voices can be heard. The more people that we have on the Zoom and the more participants and on the Facebook, the stronger we are. La más personas que tenemos en este Zoom y escuchando a través del Facebook nos da un poco más de poder. Así es que afortunadamente en los Estados Unidos es que se trabaja. That's how our voices are heard here in the United States. So we wanted to continue to encourage everyone not to be afraid. Queremos continuar dándole a esas personas ese poder para poder hablar y decir cuáles son las preocupaciones, ¿verdad? The next question that we have. Al solicitar por food stamp, ¿afecta de alguna manera el futuro de mis hijos? If I apply for food stamps, does this affect the future of my children? Okay, you know, I just want to say good night, that I'm leaving, and thank you, Jenny, but I have to sign out. So good night to everybody. Thank you so much, Rex, for Buenas noches a todos. staying all this Quiero time. decirles buenas noches a todos. Gracias But por estar Jenny, acá. you'll Thank continue. you. Good night. Bye. Bye, good night. Buenas noches. Okay, good question, but I would actually need a little bit more information in order for us to be able to answer that. So I'm actually going to go back to... Muy buena pregunta, pero para antes de responder esa pregunta necesitaría un poco más de información a qué realmente se refiere. Two things. Entonces quiero volver a repasar dos cosas. Okay. So the question, so I would say that there's three questions to be asked there. What is the immigration status of the person who wants to apply? What's the immigration status of the children? If they, Y las preguntas que, para responder antes de esa pregunta, es primeramente necesitamos saber el estatus migratorio de la persona que quiere aplicar y el estatus migratorio de los hijos. Mm-hmm. So I'm going to make some assumptions here. If the children are U.S. citizens, obviously they're already U.S. citizens. Anything that you're receiving is not going to have any kind of negative impact.
the public charge question is really just about immigration status. It doesn't mean it doesn't have any other implications. Voy a asumir de que los hijos sean ciudadanos americanos, entonces si usted quiere aplicar, la carga pública no afecta en nada a los hijos o no los puede afectar en nada o sea, a los niños. Right. And the other thing that I want to say is that public charge is for individuals. So if you are receiving assistance, that's for you. And it doesn't matter for your other family members. If, let's say, your immigrant, your U.S. citizen children are receiving food stamp, it's not going to affect you negatively for public purposes. Entonces, y aún aunque eso se considere carga pública y le afectaría a usted, aunque le pasaría eso no tiene ninguna consecuencia a sus hijos o a quienes usted esté, a sus familiares. So to be able to address that question on individual basis, I'm going to suggest that you call Action NYC. Pero para que respondan esa pregunta con más claridad y individualmente, le pediría que llame al Action NYC, Acción NYC, y vamos a poner el número ahorita. El número es el 1-800-354-0365. Okay, yeah. So, or you can call 311. So this is the page. O también pueden llamar al 311. And ask for Action NYC and let them know that you have a public charge question. Y preguntar por la organización Action NYC y que usted tiene una pregunta sobre la carga pública. Okay, great. Do we have a next question? Nitsa, did you say you saw a question? Yes. Una de las preguntas es, no estoy trabajando hace 75 días, soy madre soltera, tengo 2 niños nacidos aquí, ¿puedo solicitar alguna ayuda? So my question is, I haven't been working the last 75 days. I am a single mother and I have 2 children which were born in the United States. Can I apply for any public assistance or any help? Yes. So you should, so first of all, let's address concerning public assistance concerning for your children. I'm assuming, of course, that you don't have immigration status. So you're undocumented and your children. La respuesta a eso es sí. Entonces, pero primeramente, si los niños son nacidos aquí, supongo que tal vez usted no tiene un estatus, estoy asumiendo. You can apply for your United States citizen for food stamp, for cash assistance, and also any kind of medical assistance. Entonces, usted puede aplicar para sus niños ciudadanos americanos para asistencia en efectivo, asistencia de estampilla de comida y asistencia médica. Okay. And then there's a question about if you would be able to apply for unemployment insurance. Y también sería la pregunta si usted puede aplicar para el desempleo. And that will depend, as we have spoke to you about, if you have a work permit or not. Y eso dependería de, como lo que ya habíamos mencionado, de si usted tiene algún permiso de trabajo. If you do have work permit, then you will be able to apply for unemployment insurance and you will be able to get assistance. Si usted tiene algún permiso de trabajo, entonces usted podría aplicar para asistencia y para el seguro del desempleo. You can call again Legal Services of NYC, that number that we are showing right now. Y usted puede llamar a los servicios legales de la ciudad de Nueva York, el número que estamos mostrando ahora. And you can get assistance to figure out the eligibility for yourself and for your children. Y ahí usted puede ver la elegibilidad para usted y para sus niños también.
And if your children can apply for food stamp and other government assistance, then they will also help you to apply for it. Y si los hijos pueden aplicar para algún beneficio, entonces ellos también pueden ayudar con eso. Great. Thank you. Sure. Muchas gracias. Anyone else? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ms. Laney, any more questions? ¿Hay alguna otra pregunta? No, I do not see any other questions. Oh, wait. Okay. Yep. Ms. Laney? Ms. Laney? Well, all right. Well, unless we hear anything else, it's just want to thank everyone both on the face. Ms. Laney, do we have any more questions? I think we have like 2 more questions in here, but I think we're going to stop over here. It's 9:15. Tenemos 2 preguntas más, pero vamos a parar aquí. Nosotros podemos mandar esas preguntas a la abogada y nosotros la vamos a dejar saber. We can email Jenny those questions and maybe she can respond back. I do want to have some conclusion words. I want to thank Jenny so much. Quiero agradecer a Jenny and all our partners y a todos nuestros otros organizadores. I mean, the Jamaica Hispanic Seventh-day Adventist was deeply blessed, as well as other members and other participants that are here in the Zoom chat and on Facebook. La Iglesia Adventista de Jamaica fue ricamente bendecida por esta información y apreciamos mucho su tiempo. We will be having a second part covering the following topics. Vamos a tener una segunda parte cubriendo los tópicos siguientes. 1, we will find information on support for domestic violence and gender violence survivors. 2, housing, very important. And 3, government benefits, including, well, we covered a little bit, the stimulus check and unemployment benefit questions. So vamos a tener una segunda parte cubriendo los siguientes temas: el apoyo de los sobrevivientes de la violencia doméstica y violencia de género, la vivienda y los beneficios del gobierno, incluidas preguntas de estímulo y beneficios de desempleo. Así que mantengámonos en comunicación. Nosotros vamos a dar esa fecha. No se lo pierdan. Vamos a atender esa fecha muy pronto. So you can't miss out. We're going to have a second part, and we're going to tell you the date very soon. Thank you, everyone, for being here and knowing your rights. I know that it's a very difficult time right now, but all of us coming together is the way that we're going to survive together. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias por estar acá. Y sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero si nos unimos, es así como vamos a sobrellevar y sobrepasar esto. All right. All right. Thank you, everybody from First Presbyterian Church in Jamaica. Jenny and Ms. Laney, if you could stay just for like 5 more minutes for a debrief, that'd be great. Everyone else, bye-bye. Thank you for coming out. Alrighty, bye. All right. I'm going to hit the unrecord button. I'm going to hit the